Entonces voy a analizar, bueno, qué sustancias o qué elementos hay, ¿sí? Y de estas unidades del proceso, voy a evaluar cuál es la función o cuál es el objetivo. ¿Cuál es la función o cuál es el objetivo de esas unidades de proceso? Ahora, ya teniendo todo esto que tenemos acá, entonces ahora sí yo me voy a ir a determinar flujos y composiciones. Voy a analizar entonces acá, bueno, ¿qué datos tengo disponibles? Datos disponibles, ¿sí? ¿Qué datos no tengo disponibles? Que son los que nosotros vamos a llamar incógnitas. Entonces, chicos, miren, de acuerdo a esto, pues vamos a usar una nomenclatura. Vamos a usar una nomenclatura y vamos a tener entonces la nomenclatura de los flujos totales. Como ya vamos a empezar a hablar de flujos, vamos a hablar de los flujos totales y vamos a usar una cierta nomenclatura. Y esos flujos totales los vamos a nombrar de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, esos flujos totales los vamos a nombrar, por ejemplo, FC, que va a ser la velocidad de flujo total velocidad de flujo total másico. En la corriente C, ¿sí? Ese flujo FC va a estar dado en kilogramos por hora o va a estar dado en gramos por segundo, bueno, en unidades de masa sobre tiempo, ¿sí? Pero ahora, si nosotros lo que tenemos es, si nos encontramos con esta nomenclatura, NC va a ser la velocidad de flujo, también va a ser un flujo total, pero ahora no va a ser másico, va a ser un flujo molar en la corriente C. ¿Y en qué unidades se va a dar? Se va a dar en unidades de moles por hora o se va a dar en unidades de kilomoles por hora. Kilomoles por hora. Entonces, chicos, miren, ahí ya tenemos cómo vamos a nombrar nosotros los flujos totales, ¿sí? Ahora me voy con los flujos parciales, ¿sí? Voy a colocar acá cómo vamos a nombrar nosotros los flujos parciales. Entonces vamos a nombrar como flujos parciales entonces
ya ustedes sabiendo, bueno, cómo se nombran los flujos totales, ¿qué sería este flujo parcial? ¿Cómo se llamaría este flujo? ¿La velocidad de flujo qué? Másico ¿Másico qué? De la sustancia. de la Parcial. sustancia S en la corriente S. Parcial másico. Entonces, velocidad de flujo sí es un flujo parcial. La velocidad de flujo másico de la sustancia S en la corriente C. ¿Sí? Y entonces, bueno, en qué unidades se va a dar esto? ¿En qué unidades se daría, chicos? Las mismas. ¿Cuáles? Kilogramo por hora y gramo por segundo. Sí, o sea, bueno, yo estoy colocando ahí esas unidades, pero pueden ser miligramos por segundo, ¿sí? Entonces son unidades de masa sobre tiempo, ¿sí? Masa sobre tiempo. Gramos por minuto, bueno, sí. Unidades de masa sobre tiempo. Y si yo tengo n sub s, c, esa sería que la velocidad que La velocidad molar de la sustancia S en la corriente S. la velocidad de flujo molar, ¿sí? De la sustancia S en la corriente C. ¿Y en qué unidades se daría? Entonces también en, por ejemplo, moles por hora, kilomoles por hora, por ejemplo, ¿sí? La tendríamos así. Entonces, muchachos, si yo tengo una corriente C, les pregunto a ustedes, a ver, ustedes qué me dicen. Vamos a plantear acá las relaciones. ¿Cómo relaciono yo? ¿Cómo relaciono yo este flujo total másico con los flujos parciales de cada una de las sustancias que van por esa corriente C? Yo tengo el flujo Sería, por ejemplo, total, ¿sí? o sea, por ejemplo, sería pues el flujo total de LC sería la suma de los flujos parciales en C. Exactamente, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, para relacionar esos dos, yo puedo decir entonces que el flujo de C va a ser igual a la sumatoria de los flujos parciales de cada una de, digamos, de las sustancias que van por C, desde S igual a 1 hasta S, ¿sí? De cada una de las sustancias que vayan a él. ¿Y cómo relaciono entonces yo el flujo molar? Sería Con lo los mismo. flujos será lo mismo exactamente. Entonces sería la sumatoria, el flujo molar total de esa corriente C sería igual a la sumatoria desde S igual a 1 hasta S de N sub S hasta C. Perdón, de N sub S en C. ¿Sí? Entonces, esta sería la manera de relacionar los flujos másicos y los flujos molares totales con los parciales. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Esto me quiere decir que el flujo total de una corriente
será igual a la suma de los flujos parciales de todos los componentes. Va a ser igual entonces a la suma de todos los flujos parciales de todos los componentes que hay en esa corriente. Entonces, chicos, miren que estamos viendo flujos y estamos viendo composiciones, ¿sí? Ya sabemos, bueno, que el flujo total va a ser igual al flujo de cada una de las sustancias que van por esa corriente, la suma de todas esas sustancias que van por esas corrientes, ya sea másico o ya sea molar, ¿sí? Ya sea molar. Entonces, a partir de esos flujos, quiero que nosotros definamos las composiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el flujo total y tengo el flujo parcial de una sustancia, yo con eso, ¿ustedes creen que con eso yo podría sacar qué porcentaje hay de esa sustancia en esa corriente? Si tengo el flujo total de esa corriente y tengo el flujo de una sola sustancia, yo con eso puedo saber qué porcentaje hay. Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, las composiciones piénsenlo como en qué porcentaje está esa sustancia en esa corriente. Ah, será el 50%, será el 30%, será. ¿Cuánto es? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, a partir de estos flujos, se van a definir las fracciones másicas y también las fracciones molares. ¿Sí? ¿Cómo las vamos a definir? Entonces, miren que aquí no estoy hablando de porcentajes, sino estoy hablando de fracciones, ¿sí? O sea, les decía porcentaje para que ustedes se hicieran a una idea de que sí, de alguna forma vamos a poder saber qué composición hay, ¿sí? Entonces, pero las fracciones no son en porcentaje. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a definir estas composiciones o estas fracciones? Entonces, nosotros podemos decir que para hallar, por ejemplo, la fracción másica de S en la corriente C, yo puedo decir entonces que esto va a ser igual al flujo parcial de S en esa corriente C sobre el flujo total de C, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esto que tenemos acá? Esto lo vamos a llamar nosotros fracción másica del componente S en la corriente C. Ahora, si ustedes lo multiplican por 100, ya les da el porcentaje y listo, ¿sí? Si lo multiplican por 100, pues ya les va a dar el porcentaje, ya van a decir, el 50, el 30%, ¿sí? Ahora, yo puedo sacar fracciones másicas, pero también puedo sacar fracciones molares. ¿Cómo la fracción molar? Bueno, entonces la fracción molar va a ser exactamente lo mismo. La fracción molar, solo que la vamos a representar con otra letra, que es la X, ¿sí? La fracción másica la vamos a representar con una W, ¿sí? Entonces, esta la haríamos de la misma manera, solo que con los flujos molares.
Entonces, esto va a ser el flujo molar parcial, ¿sí? De la sustancia S en la corriente C, dividido en la corriente molar total de C. Y esta va a ser la fracción molar del componente S en la corriente C. ¿Sí? Entonces, chicos, acá tengamos cuidado en qué, tengamos cuidado en algo. Siempre que utilicemos la X, siempre que nosotros estemos utilizando esta X, esta va a estar destinada para cuando ustedes estén hablando de fracciones molares, pero estén hablando de líquidos. Ojo, cuando estén hablando de líquidos, ¿sí? Si van a hablar de gases, la van a calcular exactamente lo mismo, pero digamos que la nomenclatura es diferente. La nomenclatura, ya no vamos a utilizar una X, sino que para gases vamos a utilizar una y va a ser Y sub S, C. O sea, es decir, la fracción de esa sustancia S que está en la corriente C. Pero cuando yo vea una Y, yo voy a entender que ustedes me están hablando de gases y cuando yo vea una X, pues yo voy a entender que me están hablando de una fracción molar, pero de líquidos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esa nomenclatura. De aquí en adelante les va a servir así. De aquí en adelante en su carrera como ingenieros. Entonces, muchachos, si yo tengo que esas fracciones las calculo de esa manera, entonces yo les pregunto aquí algo a ustedes. Uy. Entonces, si ya ustedes saben que de esa manera se calculan las fracciones másicas, de esa manera se calculan las fracciones molares, ¿a qué sería igual la sumatoria de cada una de las fracciones de cada una de las sustancias que van por esa corriente C? ¿A qué sería igual? ¿A uno? ¿Por qué a 1? Porque es como representar el 100% de todo, o sea, todo lo que hay, el total. Exactamente, ¿sí? Entonces miren que son fracciones, ¿sí? Entonces la suma de todas ellas nos va a dar igual a 1. Si yo las tuviera todas multiplicadas por 100, pues la suma de todas ellas me tiene que dar el 100%, ¿sí? Como son fracciones, entonces van a ser 0 punto algo, 0 punto algo, 0 punto algo, ¿sí? La suma de todas ellas me tienen que dar igual a 1, ¿sí? Y entonces debe cumplirse también que la sumatoria de todas las fracciones molares de las sustancias que van por esa corriente C, desde S igual a 1 hasta S, también tienen que sumarme 1. También tienen que sumarme 1. Entonces, por ejemplo, muchachos, en un proceso de desalado, miren que en esta clase ya hemos nombrado varios equipos por ahí.
¿sí? Mire, ahora estamos nombrando desalado, nombramos por allá, nombramos sedimentación, nombramos destilación, nombramos eh, absorción, ¿sí? Nombramos secado, nombramos, entonces, si ustedes de pronto quieren, por ahí van, miran un video, bueno, ¿cómo será ese proceso de secado? ¿Cómo será que se da industrialmente? ¿Qué pasará? ¿Sí? Como para que se vayan haciendo la idea de equipos, a la idea de cómo es el proceso y todo esto. Entonces, miren, en un proceso de desalado, la corriente de alimentación es de 100 kilogramos por hora, ¿sí? Con una fracción másica de sal de 0,05 es la fracción másica, ¿sí? Entonces, chicos, si yo voy a hacer un proceso de desalado, bueno, ¿ustedes cómo se imaginan ese proceso? ¿Qué es lo que va a pasar en ese proceso? ¿Qué es lo que viene ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el objetivo del proceso? Vendrá, por ejemplo, agua con sal y pues Quitarle la separarlos. sal. Disminuir la concentración de Exactamente, sal. exactamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, viene agua con sal, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a, digamos que, a sacar la sal, ¿sí? A tratar de separar la sal, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a determinar determine el flujo y la composición, y va a ser una composición molar de dicha corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Lo que ya hicimos, ¿no? Entender qué es lo que nos están diciendo o cuál es el objetivo de la unidad que nos están mencionando. Ah, nos mencionaron una unidad de desalado. Bueno, ¿qué será lo que hace esa unidad de desalado? Bueno, eso debe quitar como la sal, ¿sí? Entonces, voy ahora, segundo paso, a dibujar o a diagramar lo que me están diciendo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque al diagramarlo yo voy a poder tener toda la información resumida y clara para lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi unidad de desalado, ¿sí? Y a esa unidad de desalado, entonces me están diciendo que va a entrar, bueno, no me están diciendo, pero ya lo sabemos, ya lo, y va a entrar agua, pero esa agua viene agua salada, que viene entrando por esta corriente 1, ¿sí? Y me están diciendo, bueno, que la corriente de alimentación es de 100 kilogramos por hora y que tiene una fracción másica de sal, es decir, bueno, yo voy a colocar acá que esto es F1 es igual a 100, ¿sí? Y me están diciendo que tiene una fracción másica de sal de 0,05. Ah, másico, bueno, másico es, lo voy a manejar con la W, y me están diciendo que de sal tiene una fracción másica de 0,05 en esa corriente 1. Si la fracción másica de sal es de 0,05, chicos, ¿cuánto es la fracción másica de agua?
0.95. Entonces, la de agua en esa corriente 1 va a ser de 0.95. 1 menos 0.05, 0.95. ¿Sí? Entonces, 0.95 de agua. Entonces, me están pidiendo determinar el flujo y la composición molar de dicha corriente, es decir, de las corrientes de la corriente que está entrando, ¿no? Me están preguntando. Entonces, voy a colocar acá. Están preguntando, bueno, ¿cuál es el flujo molar? Y me están preguntando cuál es la composición molar de la sal en esa corriente 1. Sí, que averigüemos eso. Entonces, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Ya sabemos en qué consiste el proceso, ya sabemos qué compuestos involucra, agua y sal, ¿sí? Entonces voy a hacer yo acá como un paso a paso y ustedes pues van la próxima clase lo vamos a desarrollar, pero ustedes lo van a completar ahorita ahí en sus casas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero saber cuánto es N1 y cuánto es la composición eh, de la sal, ¿sí? Que es lo que tenemos, digamos, acá, la gran incógnita que tenemos. No sabemos eso. Entonces, para yo saber eso, pues yo necesito tener, para saber cuánto es N1, pues yo necesito conocer los flujos parciales tanto de sal en esa corriente 1, como necesito también saber cuánto hay de flujo parcial de agua, flujo parcial molar de agua en esa corriente 1. Es decir, necesito los flujos parciales molares de los componentes. Sí. Pero ¿qué pasa, chicos? Que para yo poder conocer esos flujos molares, ¿sí? Resulta que necesito yo saber, para poder calcular esos flujos molares, yo necesito conocer también cuántos son los flujos parciales de sal, pero los másicos, y cuánto es el flujo parcial de agua en esa corriente 1. ¿Sí? Necesito yo conocer eso. ¿Será que con la información que yo tengo, con la información que me están dando en el ejercicio, muchachos, yo puedo conocer el flujo parcial de sal? Sí. Sí, ¿Cómo lo profe. haría? Multiplicándolo por la composición. Multiplicándolo por la composición, ¿cierto? Entonces, 100 por la composición de sal me va a dar el flujo parcial de sal en esa corriente, y de la misma manera con el agua. Ahora, teniendo yo los flujos parciales, digamos, de másicos, ¿puedo hallar los flujos molares? También los divide por el peso molecular de las sustancias. Los divido en el peso molecular, ¿sí? Calculo el peso molecular de cada una de las sustancias y ya puedo calcular ya el flujo molar. Y teniendo los flujos molares, ¿puedo calcular el flujo total molar? Claro, lo sumo. Sí, Claro. Lo sumo y listo, ¿sí? Y puedo calcular también las fracciones, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí cuando me hablan de sal, me están hablando de NaCl, ¿no? Para que puedan ustedes realizar el cálculo de los pesos moleculares, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a dejar hasta acá por hoy. Entonces, les queda de encargo terminar, hacer el cálculo de este ejercicio, revisar cuánto les dan, y la próxima clase, entonces, les pregunto cuánto les dieron
cada uno de esos cálculos y continuamos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Vale, profe. Vale, profe, gracias. Listo, chicos, que tengan un excelente fin de semana, que descansen y nos vemos la próxima clase. Gracias a todos. Sí, señor. Gracias a usted, profe. Chao. Que tenga Gracias, profe. un resto de fin de semana. Hasta luego, profe. Chao, luego, que estén profe. bien. Chao.